Bienvenido al resumen del curso de programación Belneo. Tablas. Una vez que hemos instalado nuestra aplicación, entramos al Develop, que es la herramienta de desarrollo de Belneo. Nos iremos a la opción de archivo, nuevo. El sistema nos pregunta qué es lo que deseamos hacer. Vamos a hacer un mapa vacío de la versión 6.3. En este botón ubicaremos nuestro proyecto. Ya que hemos seleccionado el directorio donde se guardará nuestro proyecto, le pondremos su nombre y le damos aceptar. Los componentes de la herramienta Develop son tres: el área donde estructuramos las tablas, donde organizamos los objetos y donde organizamos las variables. Estudiaremos hoy cómo hacer una tabla. Si yo presiono la tecla Insert, me aparece la galería de objetos. Y el primer objeto que me muestra la galería es una tabla de datos. Daré doble clic sobre la tabla de datos y entonces me muestra un asistente de creación de tabla de datos. Trabajaremos hoy con una tabla maestra normal con clave numérica y le damos aceptar. Me solicita el nombre de la tabla. Para el ejemplo usaré clientes y en singular cliente. Automáticamente Belneo me está generando un campo código y un campo nombre. No tocaremos los nombres de estos identificadores del campo. Siempre dejaremos campo nombre y el campo código, y la única decisión que nosotros tomaremos es la longitud o rango de la tabla. Si nosotros deseamos hacer una tabla y solamente contendrá menos de 255 registros, entonces selecciono esta tabla. Si yo deseo una tabla mucho mayor, entonces selecciono la opción número 4, donde podría yo meter 4 millones de registros. Tendríamos que tener entonces una visión clara del propósito de esta tabla. Si tendré más de 65,000 clientes, entonces tendré que tomar la decisión de ampliar a 16 millones de clientes. Por lo tanto, en este ejemplo solamente dejaré 65,535 registros para poder meter clientes. Le doy el botón aceptar y automáticamente Belneo ya me generó la tabla de clientes con sus dos campos. Es aquí donde yo, al pulsar la tecla Insert nuevamente, se genera un nuevo campo. Como nombre sugerido me pone campo 3, pero yo cambiaré el identificador. Usamos palabras muy pequeñas como dirección. Le doy un enter y vuelvo a dar otro enter y me aparece la descripción o el nombre de ese campo. Aquí podemos poner más descripción, mucho más larga. ¿Qué tipo de campo será este? ¿Será alfabético, numérico, de fecha, de hora o booleano? Y explicaré rápidamente estos tipos de campos.
El campo alfabético me permite meter en este campo diferentes tipos de caracteres alfanuméricos. En el formato me pide la longitud y yo le puedo decir cuántos caracteres voy a meter en ese campo. Lo máximo en un campo alfabético son 500 caracteres. Y he creado entonces un campo que se llama dirección. Si yo deseo cambiar el identificador, presiono la tecla F2 y me permite modificar, o con el botón derecho del mouse en cambiar identificador. Insertaré otro. Saldo. Pongo el nombre del campo y lo seleccionaré como numérico. Aquí la longitud máxima son 6 y las decimales pueden ser 4, 6, 8. En este caso le pondremos 2 decimales y marcaremos el signo. Y nos damos cuenta que el sistema nos permite manejar números negativos. Si yo le quito el signo, es mayor la longitud, pero solamente de números positivos. Daré de alta un campo fecha. Y este campo entonces solamente nos permitirá ingresar fechas en sus diferentes formatos. Daré de alta un campo hora y este campo solamente me permitirá ingresar en formatos de hora. Daré de alta un campo tipo booleano y estos son campos lógicos, es decir, es 0 o 1, 0 si es negativo y 1 si es positivo. En este caso mi campo se llama tiene crédito y entonces yo solamente tendré que ingresar un objeto, si es positivo o negativo. Si yo deseo mover el orden de los campos, solamente lo tomo y lo arrastro. Esto no tiene nada que ver con el orden de captura. Cabe destacar que siempre mi campo código va a ser el que el neo le dé por default y no debo yo tocarlo. Si por alguna razón yo ya tengo creada una tabla y ya tengo ingresados datos en esa tabla y de alguna manera presiono la tecla suprimir en un campo, me desea si deseo borrarlo. Si yo lo borro, entonces perderé la información. Nunca debo cambiar el contenido del identificador. Supongamos ahí le pongo calle. Si yo le pongo calle 2 y este campo ya tenía información capturada, perderé la información de ese campo. Por lo tanto, es conveniente usar siempre los campos previamente bien pensados a fin de no tener que modificar el identificador. Y hasta aquí es un pequeño resumen de esta tabla. Para crear una tabla nuevamente, me ubico en tabla de datos, le doy insertar y entonces me aparece galería de objetos. Nuevamente selecciono la tabla de datos, maestro normal con clave numérica y voy a crear una que se llama proveedores. Y en singular es proveedor. Dejo otra vez mi campo código, mi campo nombre
y la longitud la dejo en 65.000 porque no creo que tengamos más de esos proveedores, y le doy a aceptar. Automáticamente me genera mi código y mi nombre, presiono insert y genera un nuevo campo. Y hasta aquí, pequeño resumen de cómo dar de alta una tabla.